Bueno, regresamos de este corte informativo y ya logramos enlazar con el doctor José Nabor Cruz. Lo saludo. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, una disculpa porque se cortó la No llamada. se preocupe, le estaba preguntando sobre este tema de si hay un fracaso, ¿no? En estos 10 años de estudio que pues ustedes sacaron como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Bueno, es preocupante esta cifra, ¿no? De personas en condición de pobreza, y cuéntanos un poco su análisis al respecto. Claro que sí. Si bien es cierto que tuvimos en el consolidado todavía 52.4 millones de mexicanos, me parece que el tema de los programas sociales sí podría tener un cierto alcance positivo en cuanto a la reducción del número de mexicanos en pobreza extrema. Hubo una reducción en estos 10 años de 3 millones de mexicanos, aunque obviamente no hay que perder de vista que en este caso muy puntual son mexicanos que pasaron de una condición de pobreza extrema a pobreza moderada. Al final del día seguimos teniendo un universo de 52.4 millones de mexicanos en situación de pobreza. Y por eso también en la conferencia del día lunes señalábamos que habría que analizar a la luz de estos datos, pues algunas de las condiciones de algunas variables macroeconómicas del país. Y justamente tomando en consideración la parte de la carencia de seguridad social, acceso a la seguridad social, que todavía 71.1 millones de mexicanos estén manifestando esta carencia, nos hace voltear a ver sobre el tema de la precarización laboral, las bajas remuneraciones salariales y también en el tema del sector informal de la economía. Entonces, consideramos en Coneval que esa parte de los dos focos rojos que estamos detectando de manera preliminar con este primer balance es el tema de la informalidad que se exhibe en la carencia de seguridad social, pero también el tema de los ingresos, de las remuneraciones de los hogares. Una de las variables que tomamos en cuenta en esta medición es analizar qué porcentaje de la población tiene ingresos promedios mensuales por debajo del valor de la canasta alimentaria y no alimentaria, el valor monetario de esa canasta. Y encontramos que para 2018 todavía 61.1 millones de mexicanos, prácticamente la mitad de los mexicanos, tienen ingresos mensuales por debajo de del valor monetario de estas canastas. Evidentemente, esos dos variables consideramos como focos rojos y que sí, ciertamente constituyeron un obstáculo para el éxito o el mejor alcance de los programas sociales en estos 10 años. Oye, pero a mí me preocupa, perdón que meta mi cuchara así de pronto, ya me reenlazaron, compañero, mi querida Laura también. El asunto está en que los parámetros, en cómo están midiendo pobreza y demás, a ver, dices, ya por lo menos le bajamos al número 3 millones de mexicanos. Híjole, digo, no son poca cosa, pero ya visto contra la mitad de la población o más, pues hemos hecho muy poco. Y sí están funcionando estos programas de darle dinerito al mayor de edad, dinerito al campesino, a la mujer madre soltera, que algunos llaman clientelares, o la neta eso no está resolviendo el problema. Mira, justamente en enero de este año, Coneval y se hizo público un documento que está en nuestra página de internet sobre una evaluación de los programas sociales durante la administración anterior. Y básicamente en ese programa, en esa evaluación que hicimos aquí en Coneval, se exhibe que prácticamente el 60% de los programas sociales en los tres niveles de gobierno durante estos 6 años, 2012-2018, tuvieron resultados insuficientes, 60% de ellos. Y prácticamente más de la mitad de estos programas sociales ni siquiera tenían objetivos y metas claros o cuál era la población focalizada a la cual se iba a atender. Entonces, de entrada sí se requiere, y en ese mismo documento si lo consignamos, se requiere una revaloración de cómo se están planteando los programas sociales. Prácticamente una de las conclusiones de ese documento, que se publicó en enero de este año por parte de Coneval, es que prácticamente los programas sociales tienen más un fin presupuestario, cumplir metas presupuestarias a lo largo de un año, y evidentemente se olvidan de la parte de aplicación y ejecución de los mismos. No hay una manera de verdaderamente analizar que estos programas sí se estén teniendo el fin con el cual fueron creados, que es la reducción de la pobreza. De acuerdo al inventario de programas... Dime. No, a ver, primero tú cierres. De acuerdo con programa alimentario, ¿qué nos ibas a decir?
De acuerdo, para también darnos una idea de la magnitud de los programas sociales, si bien tenemos en cuenta los programas que a nivel federal cada administración lleva a cabo, de acuerdo al inventario de programas sociales de Coneval, que también está en nuestra página de internet, tenemos al día de hoy más de 8,000 programas sociales en los 3 diferentes niveles de gobierno aplicándose. Evidentemente, parte de las funciones de Coneval es darle un seguimiento a estos programas y ver si en el análisis de evaluación que nosotros también realizamos, si verdaderamente están siendo ejecutados de la mejor manera posible. O sea, no hay que perder de vista que sí hay una gran masa de programas sociales, pero queda claro a la luz de este saldo de 10 años que evidentemente hay que hacer algunos replanteamientos para que tengan una mejor eficiencia los programas sociales en el país en los 3 niveles de gobierno. Oye, históricamente este tipo de programas han funcionado. Lo recuerdo incluso desde épocas de Echeverría. Digo, yo sé que no estás de mi rodada, mi querido José Nabor, no estoy, ahora sí que insinuando nada. Sí, no, imagínate. Pero históricamente han funcionado o no funcionan. Mira, yo creo que es parte del problema estructural de la economía mexicana y muy rápidamente te doy mi planteamiento. Que en este mapeo que también presentamos el día lunes sobre la alta concentración de la pobreza en estados del sur del país, no es un problema de hace 10 años, de hace 20 años, de hace 30 años, y es un problema estructural que atraviesa la economía mexicana desde la mitad del siglo pasado. A partir de ahí se crearon condiciones de disparidad en varias regiones de este país, e indudablemente esas disparidades se ahondaron en la década de los 80 con esa crisis estructural que vivió la economía mexicana, e indudablemente considero que ese rezago está exhibido en estos 20 años que llevamos del nuevo siglo. A partir de ahí, si bien estos estados siempre han dirigido programas, políticas sociales hacia la población vulnerable, me parece que el rezago estructural en cuanto a bajos salarios, gran crecimiento del empleo informal, bajas relaciones productivas en las regiones del sur del país, indudablemente han sido obstáculos muy puntuales que el propio sistema económico en la aplicación al caso mexicano ha generado para tener estas disparidades tan fuertes, porque en el mapeo mostramos un sur sumamente rezagado, no solamente en tema de carencia, sino de pobreza extrema, frente a un norte que tiene porcentajes relativamente más bajos que contrastados con el sur del país. Sí. Adelante, Laura. Pues preguntarle también sobre este tema de del sureste del país, que sí también es inquietante, como estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, pues en 10 años no cambiaron sus condiciones de pobreza. ¿Qué hace la diferencia entre estos estados del sur y los del norte que no salgan de este rezago económico? No solamente este planteamiento que les comentaba de un rezago ya histórico, estructural, me parece que también el tema pasa por que desafortunadamente no se han creado las condiciones de sinergia localmente. Nos queda claro en este primer análisis que hacemos en Coneval de estos 10 años, es que algunos estados como Querétaro, como San Luis Potosí, como Zacatecas, inclusive Durango, que tuvieron ciertas tendencias a mejorar algunos indicadores de carencia, porque también provocaron en este periodo crecimiento económico, un ligero repunte de la formalización de los empleos. Indudablemente, el punto que ponemos sobre la mesa aquí en Coneval es: tenemos datos de rezago de pobreza que deben indudablemente llevarnos a una discusión nacional, pero también a debates regionales, estatales, de cómo modificar las políticas públicas para, reitero, incrementar no solamente las dinámicas de formalización del empleo, sino también de las remuneraciones. El tema de que en estos estados del sur del país, entre un 70 y 80% de los hogares tengan ingresos por debajo de la línea de pobreza, pues indudablemente habla del rezago salarial tan fuerte que viven los trabajadores de estos estados. Pues ni hablar, José Nabor, a checar toda esta información la tienen ustedes en el portal de Coneval. Así es, tanto el informe a nivel nacional, pero también tenemos el informe para cada una de las 32 entidades federativas. De hecho, el mismo lunes por la tarde ya fue enviada a cada uno de los gobernadores, pues para que ellos tengan la información de primera mano y también hagan sus análisis, sus adecuaciones,
porque finalmente parte de la utilidad social que tiene Coneval es proveer esta información a los hacedores de política pública y que a partir de ahí, reitero, hagan los ajustes, no solamente en el tema de política social, sino también en algunos otros rubros de su política económica. Bueno, pues Gracias, muchas gracias. gracias, doctor. Y bueno, pues pasemos a la siguiente entrevista.